Hola jóvenes, hoy vamos a comenzar con un tema nuevo como ser el equilibrio gas-líquido. Yo he elegido este artículo del Journal of Chemical and Engineering Data, donde se nos habla de la solubilidad del monóxido de carbono y el hidrógeno en la disolución metanol y metilformiato. Vamos a ver que este grupo de investigación australiano, su importancia de generar este equilibrio ha sido para ver qué es lo que sucede en la reacción de carboxilación del metanol hacia metilformiato, ya que todos los componentes están presentes en el equilibrio químico. Vamos a empezar hablando del equilibrio líquido-gas, que es muy utilizado en varios tipos de operaciones unitarias o de diseño de reactores. Vamos a ver que en columnas de absorción y desorción son utilizados y en reactores que generan reacciones heterogéneas líquido-gas con sólidos como catalizadores. Y vamos a ver sus disposiciones. Podemos tener columnas que distribuyen el líquido por encima, que pueden ser columnas empacadas, columnas atomizadoras o columnas de etapas o platos. Vemos que las columnas empacadas y las columnas de etapas o platos, el líquido entra por arriba y vamos a ver que el gas entra para abajo para generar el contacto del equilibrio líquido-gas. Es decir, que el gas se pueda disolver en el líquido o que el líquido pueda arrastrar una gran cantidad o cantidad determinada de gas para poder diseñar un scrubber o un lavador de gases, ¿verdad? Vamos a ver que la técnica de atomización lo que hace es que disminuye la partícula de líquido haciendo un área de transferencia de masa un poco más grande, ¿verdad? Vamos a ver que otros diseños pueden ser las columnas de burbujas, donde en vez de tener un distribuidor de líquido, lo que se tiene es un distribuidor de gas en la parte inferior de la columna o tanque, o pila se puede llamar, y ella está burbujeando, donde empieza a hacer entrar el gas en contacto del líquido y así poder producir el equilibrio líquido-gas. Este tipo de columna también puede ser una columna empacada. Vemos que este tipo de columnas de burbujeo son muy utilizadas en procesos bioquímicos de tratamiento de agua o de fermentación de un metabolito secundario que se quiere extraer de algún fermento o de algún proceso bioquímico. Y otra parte puede ser utilizada en tanques que pueden ser agitados o no, que sirve para desgasificar o gasificar algunas disoluciones que necesitamos. Vamos a ver que prácticamente estas disposiciones de tener torres o equipos que tienen empaques y platos, lo que hacen estos empaques o estos platos de tapas es que aumentan el área de contacto que tengan el equilibrio líquido-gas. Es decir, el gas en contacto del líquido tienen más tiempo de contacto y eso hace que se alcance los estados estacionarios más rápidamente. Al igual que los equipos que tienen burbujeo o atomización. Al disminuir el tamaño de partícula del líquido del gas, lo que se está haciendo, como no se tiene tiempo de residencia como el de estos, que puede diseñarse con una constante de tiempo, este tipo de equipos lo que hace es que al disminuir las áreas de contacto de las partículas del gas o líquido, aumentan eso y así haciendo más efectiva la transferencia de masa en este equilibrio. Vamos a hablar un poco sobre las condiciones del equilibrio. Prácticamente, si nosotros cambiamos las condiciones de equilibrio de esta disolución, nosotros vamos a ver que a una determinada presión y temperatura, el gas se va a disolver en un líquido. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos tener dos fases, que sería la fase líquida y la fase gaseosa, y vamos a ver que al cambiar una presión o mantener estas de manera fija, vamos a ver que las moléculas de gas, ellas pueden interactuar disolviéndose en el líquido y saliendo de ellas. Voy a hablar muy aisladamente solo de las partículas de gas,
ya que el gas prácticamente no va a ser una sustancia condensable, ya que este equilibrio solo hace de que las moléculas salgan o entren y que el mismo líquido tenga fuerzas intermoleculares que puedan disolver esas partículas de gas. Tenemos que tener en cuenta que la condición de la sustancia tiene que estar en estado gaseoso y eso lo vamos a determinar cuando la T crítica sea menor que la T de operación. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros miramos, este es el punto crítico y esta sería la temperatura crítica que es mayor que T1. Si miramos a lo largo de T2, sin importar la presión, siempre tenemos gas y él nunca se va a condensar, es decir, nunca va a llegar a forma líquida. Entonces, por eso podría decirse que la condición de operación es que la T crítica de la sustancia a solubilizarse debe ser una T crítica menor a la T de operación. Y entonces vamos a decir que en el equilibrio gas-líquido, el gas viene siendo un soluto de esta mezcla multicomponentes. Vamos a ver modelos matemáticos. El más aplicado a este equilibrio es la ley de Henry. Y vamos a ver que la ley de Henry es utilizada con esta ecuación para bajas presiones. ¿Por qué bajas presiones? Porque no estoy corrigiendo las presiones con la fugacidad. Entonces, vamos a ver que la presión parcial, que sería la fracción en la fase gaseosa por la presión total, es igual a la concentración de la fase líquida por una constante, que le vamos a llamar constante de Henry. Y esta constante, si miramos en la gráfica prácticamente, acá tenemos una línea donde tenemos las presiones parciales del componente I y la ley de Henry, que es prácticamente una ley lineal. Pero ¿qué tenemos? Ella se va a comportar muy bien siempre a bajas concentraciones. Es decir, que esta ley ha sido diseñada prácticamente para el soluto y un soluto muy diluido. Si nosotros hacemos un análisis matemático, es cuando x tiende a 0, entonces nosotros podríamos tender que la función va a generar la constante de Henry. Algo importante también de la ley de Henry es que se diferencia de la ley de Raoult porque esta está diseñada para solutos no condensables o vaporizables, sino que el soluto solo se disuelve dentro de la mezcla de disolución. Mientras que la ley de Raoult sí viene hablando sobre más que todo para el disolvente, donde él sí que puede salir como vapor y volverse a condensar. Si nosotros miramos en este GIF, encontramos esta botella donde al aumentar la temperatura lo que vamos a hacer es que empieza a desgasificar o empiece a sacar todo el gas que está disuelto en ella. Eso es un proceso que se puede estudiar por la ley de Henry. Podemos ver muchas partículas de gas ahí, pero recordemos que el volumen de gas es mayor que los volúmenes de líquido, pero no tiene que ver su volumen con su cantidad de masa. Podemos decir que el volumen es grande, pero su masa es pequeña. Por eso es que los gases tienen densidades muy bajas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Digamos que tenemos una disolución en cuasi equilibrio de agua, oxígeno y nitrógeno. Y las ponemos a una condición de una atmósfera y 25 grados. Vamos a ver que las tres moléculas van a salir a la otra fase. Acá tenemos dos fases, donde tenemos una fase, vamos a decir, líquida, y vamos a hablar de una fase, entre comillas, gaseosa. Es decir, estas moléculas van a poder salir a la otra fase por las condiciones que le demos, a una determinada presión y temperatura. Vamos a ver que a esa presión y temperatura, la sustancia de agua puede ser condensable. Es decir, que tiene una presión de vapor y ella se va a comportar como un vapor al salir de esta fase líquida. Por lo tanto, ella siempre va a ser modelada con un equilibrio líquido-vapor. Mientras que el oxígeno y el nitrógeno, a estas condiciones son sustancias no condensables. Por lo tanto, son gases que van a ser modelados con el equilibrio gas-líquido. Por lo tanto, si yo tengo que la presión total es la suma de las presiones parciales, estoy usando un
un modelo similar al de Dalton, yo lo que puedo hacer es que cada presión parcial concurre o se concluye con una ley. Y si yo ya sé que el agua está en equilibrio líquido-vapor y el oxígeno y el nitrógeno en el equilibrio gas-líquido, yo puedo decir que el agua, para trabajar con ella, uso una ley de Raoult, donde tengo la fracción de líquido por la presión parcial, no, por la presión de vapor del agua, más las otras que las podría hacer con la ley de Henry, donde tengo la fracción de líquido del oxígeno por la constante de Henry y la fracción del nitrógeno por la constante de Henry. Es decir, que prácticamente identificando a la sustancia por ser una sustancia no condensable o condensable, yo puedo determinar qué tipo de ley puedo usar para ver qué tipo de equilibrio está manifestando dentro de la disolución. Si vieron anteriormente, yo no trabajé prácticamente con el disolvente porque yo sabía que el disolvente podía ser un componente que tuviera un equilibrio líquido-vapor. Por eso estaba hablando primero de los gases. Entonces, en los equilibrios gas-líquido, en ocasiones, cuando tenemos una serie de multicomponentes y necesitamos desarrollar prácticamente para todos los componentes una conclusión, tenemos que ir combinando la ley de Henry con la ley de Raoult, ya que hablamos de solutos y de disolventes. Mientras, si estamos diseñando torres de absorción, es importante solo trabajar, digamos, con el componente al cual vamos a absorber y podríamos trabajar con sus datos de equilibrio a partir de solo de la ley de Henry.